que pegue primero pega dos veces. Fíjate, por ejemplo, Nequi en Colombia es un éxito, pero salió a Panamá y fracasó enteramente. El que entró de segundo fue Yapi y ha sido un éxito total. En este episodio desarmamos toda la industria de pagos en Centroamérica con alguien que la estudia desde adentro, Juan José Salamanca, partner de Ernst Young. Mi primera tarjeta de crédito costó porque te piden historial crediticio, no lo tienes, entonces te piden dónde trabaja, un garante, etcétera. Pedían muchas cosas. Actualmente sacar una tarjeta dura 5 minutos. Entonces yo lo comparaba con hacer match en Tinder. ¿Por qué? Porque haces match en Tinder en 5 minutos. Si la persona no te gusta, tú agarras y dices voy con la siguiente. O sea, si la tarjeta no te gusta, apenas tienes la primera fricción, perdiste el cliente. Radar de Industria, Fundamentos Podcast. Juan José, ¿cuál es el estado actual de los pagos electrónicos en Latinoamérica? Oye Luis, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que en Latinoamérica tenemos diferentes grados de madurez. O sea, puedes ir desde el más maduro, que es Brasil, con Pix. Puedes ir a ecosistemas que pueden ser como el colombiano, que tiene Nequi, que tiene Transfilla, que tiene varios rieles de pagos electrónicos al día, hasta ya ecosistemas como, por ejemplo, Guatemala, Honduras, Nicaragua, que están mucho más rezagados. Entonces, antes nosotros evolucionábamos como bloques relativamente similares al mismo ritmo, pero la verdad es que actualmente cada país de Latinoamérica va a un ritmo diferente. Unos a paso de morrocoy, como decimos en Venezuela, y otros a paso de liebre, corriendo, inventando, innovando y creando nuevas cosas. Nos encontramos en esta ocasión con Juan José Salamanca. Él es Partner Technology Consulting de Ernst Young. Y en esta ocasión vamos a desarrollar este nuevo segmento que hemos creado para ustedes en Fundamentos Podcast llamado Radar de Industria. Y precisamente como todo radar de industria, el objetivo es tratar de compartir insight de primera mano y de mucho valor para que vos como emprendedor anotes y también sigas estas ideas y esta información que vamos a estar desarrollando en este radar de industria. Juan José, de verdad, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad. Y Juan José, pues entrando con lo que habíamos iniciado en la pregunta, hay mercados que claramente están siendo punta de lanza, que están resolviendo problemas muy grandes, y hay otros mercados que están todavía en ese camino, en ese proceso de construir soluciones o ecosistemas donde los pagos electrónicos sea una realidad. Pero vos ya llevas un buen tiempo estudiando la región y has estado estudiando también muy bien esta industria. ¿Qué aseveraciones y diferencias has encontrado entre lo que se hace en el mercado norte, por así decirlo, tomando en cuenta de México, de México, Centroamérica, y en el sur, de Colombia hasta Chile? ¿Cómo ha sido a nivel de percepción tuyo ese movimiento de explosión fintech y también de explosión, también iniciativas bancarias y gubernamentales en algunos países, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, correcto. Mira, te comento un poco, o sea, el uso efectivo y la bancarización en el cono norte de Centroamérica y México es muy bajo. De hecho, el cono norte de Centroamérica lidera los índices de no bancarizados, vamos a decirlo así. Y de alguna manera México, o sea, algo que estoy haciendo en un próximo estudio que voy a publicar, es tratando de encontrar si hay una correlación entre la cantidad de fintech y la bancarización. Por lo pronto, o sea, y como Insight no estoy encontrando ninguna correlación. De hecho, México tendría la medalla de plata en bancarización, perdón, en cantidad de fintech, pero en bancarización está muy rezagado. O sea, estamos hablando de un poquito más del 50%. Wow. Versus que tiene el segundo mercado más grande de fintech. Entonces, acá también, creo que hay mucha fintech enfocada siempre a buscar el mismo nicho del bancarizado, que es lo que está pasando en México. O sea, salió Rapicard, salió Clara, Aldo, etcétera. Están saliendo muchas organizaciones muy enfocadas a cómo le doy tarjetas más rápido, más accesible, pero el mismo nicho de personas que ya de alguna manera están bancarizadas, que ya yo sé cómo pagan, etcétera, etcétera. Pero no estamos, fíjate que por ejemplo México no tiene pagos alternativos en tiempo real.
O sea, Pay y Speed sí funcionan, pero tras bastidores. No me permiten pagar en un comercio, no permiten reducir el uso de efectivo. Cody no fue adoptado prácticamente, entonces es interesante eso. En cambio, tú ves países del sur, Chile, es una economía más chica, o sea, 20 millones de habitantes. Argentina con todos los problemas que ha tenido en los últimos años, fíjate cómo ha innovado y ha generado cambio. Y fíjate un hecho curioso, o sea, los países que hemos combatido más el efectivo son los países que han tenido más problemas. O sea, Argentina, Venezuela, Venezuela tiene algo que se llama pago móvil, que es referente, producto de que generar billetes, el tema de la devaluación y la inflación ha hecho que el billete no valga, entonces es más sencillo pagar. Entonces, la necesidad es la madre de todas las invenciones, dicen por ahí. Es correcto, es correcto. Y la verdad que también, bueno, Latinoamérica tiene esa particularidad como mercado, un mercado que es bien atractivo en términos de masa poblacional y también de tecnologías. Entendemos de que Latinoamérica también es una región altamente de uso activo en WhatsApp y otras tecnologías de comunicación social. Y pues eso hace que también la innovación se encuentre con esas realidades de mercado. Y entrando un poco como para ir como empezando a hacer este radar de manera general, se presenta proyectos como Clip, como Clara, como, como Nubank, que están también desarrollando una posición muy fuerte en este país. ¿Cómo han evaluado también digamos, cómo ese impacto de FinTech de cierta forma ha atacado el problema de la no bancarización, en este caso en México? Fíjate que nuevamente hay un buen punto, o sea, entró Rapicar, Didi también entró con una tarjeta de crédito, Mercado Libre está sacando tarjeta de crédito, o sea, pero seguimos atacando un problema que es, de alguna manera, entregarle tarjetas de crédito a las personas, o sea, vamos a ponernos como si fuera, como si viviéramos en México, este, si tú agarras y estás en la zona urbana, o sea, no tienes problema para utilizar una tarjeta de crédito. Más bien es fácil, sencillo, o sea, súper cómodo de utilizar. Pero fíjate que en el caso de que tú vivas en un barrio, o sea, y de alguna manera tienes que ir a comprar a un changarro, como dicen allá, el changarro no te acepta la tarjeta de crédito, no te acepta la tarjeta de débito. Entonces, ¿qué pasa con eso que no te acepta la tarjeta? Que de alguna manera esa persona la bancarizas para que tenga que ir a retirar el efectivo en otro lugar. Entonces estás generando estás entregando cuentas o estás entregando tarjetas a personas que en su ecosistema general no lo pueden utilizar. Entonces, ese es otro de los temas que estoy investigando, o sea, realmente cuánto han cambiado la fintech y qué tanto han ayudado a la bancarización. O sea, creo que si vemos casos como Colombia, por ejemplo, Colombia con leyes de cuenta simplificada lograron mayor bancarización. En México tenemos la cuenta N2 y N4 para lograr esa bancarización. Pero también hay una restricción de que mucho del comercio es informal, es en efectivo. No quieren ser taxados. Entonces, eso lo que genera es, digamos, una resistencia a la bancarización. Pero fíjate, como te comentaba antes, o sea, el segundo mercado más grande de Latinoamérica en cantidad de habitantes, en segundo mercado en fintech, no tiene pagos alternativos en tu día a día. O sea, Costa Rica, Colombia, Panamá, todos pagamos ya con QR. O sea, de una forma Perú también pagas con QR, de forma sencilla, simple y no utilizando ninguna tarjeta. En cambio, México no tiene nada, a pesar de ser el segundo mercado, no tienes ese tipo de temas. Interesante, la verdad, ese planteamiento, porque sí, de hecho, México se ha convertido en un hub importante para el tema de potenciar y crecer fintechs. Incluso ha sido como hub central para muchas fintechs que han desarrollado sus negocios. Eso también da una señal sobre como los bancos también queriendo entrarle a este tema, ¿verdad? Como a querer como empezar desde su modo, tratar de resolver ese problema que siempre ha sido de toda la vida en México, en este caso. Sí, fíjate que, o sea, de alguna manera tú tienes, o sea, los bancos tienen que reinventarse.
es un tema de experiencia. O sea, ¿qué es lo que busca el cliente? Es una experiencia mucho más fácil. O sea, por ejemplo, algo que hizo Rappi, algo, Nubank, cuando te entregan tu tarjeta de crédito, te entregan una caja que parece que estuvieras comprando un iPhone. Abres la caja, ya comienza una experiencia. De hecho, te envían datos, mira, te estás sobreendeudando, ten cuidado, etcétera, te educan financieramente. Eso gusta, o sea, lo que sí está costando, o sea, de alguna manera es la fidelidad. De hecho, esto lo conversaba una vez con alguien y le comentaba que mi primera tarjeta de crédito costó, o sea, porque te piden historial crediticio, no lo tienes, entonces te piden dónde trabajas, un garante, etcétera. Pedían muchas cosas. Actualmente sacar una tarjeta dura 5 minutos. Entonces yo lo comparaba con hacer match en Tinder de alguna manera. O sea, ¿por qué? Porque haces match en Tinder en 5 minutos. Si la persona no te gusta, tú agarras y dices, voy con la siguiente. O sea, si la tarjeta no te gusta porque es incómoda, apenas tienes la primera fricción, perdiste el cliente. Porque entonces me salgo de Nubank y me voy a Rappi porque me la dio en 5 minutos más. Entonces, es algo interesante. Pero de todas maneras, fíjate que el portafolio igual de BBVA, de Banamex, etcétera, sigue creciendo. Lo que están es que los otros bancos están creciendo es en nichos que no son tan apetecidos para BBVA, para Santander, para otros tipos de cosas, porque entonces están tratando de ofrecerte un servicio integral. Imagino que también los emisores de tarjeta y en ese aspecto, digamos que el rol de ellos en cuanto a como dinamizar el ecosistema en México no es como muy activo, es más una figura de como de pues facilitador de así de productos. Pues hemos visto el caso de Mastercard colaborando con ciertas startups, el mismo caso con Visa también haciendo ciertas colaboraciones con ciertas startups, pero estas entidades emisoras de tarjetas, por así decirlo, casi que no participan activamente de lleno en estos mercados o si están también tienen su iniciativa dentro de estos mercados, como en el caso de México. Sí, a ver, fíjate, el rol principal es del banco emisor, o sea, cuando tú tienes los Visa, Mastercard son los networks que están detrás que nos permiten la interoperabilidad nacional e internacional. Lo que pasa también con la tarjeta de crédito es que es un producto que se estancó en temas de features, en temas de beneficios. Ujú. O sea, fíjate, todas las tarjetas o te dan millas o te dan cashback o te dan puntos para un mall virtual o etcétera. O sea, ya no tenemos más beneficios. Si tú eres un high-end consumer, ok, tú te vas porque de repente viajo con una aerolínea A, entonces quiero puntos de esa aerolínea. Pero no, de resto la mayoría de las tarjetas, y fíjate que Nubank, Clara, etcétera, son tarjetas que solo acumulas puntos y tienes cashback, que es el reward más sencillo. Entonces, l- a medida que sea más fácil para ti obtenerla, el proceso de diferenciación entre bancos tiene que basarse en temas de experiencia, porque es fácil obtener la tarjeta, porque tiene las mismas features, beneficios. Entonces, lo único que te va a diferenciar es qué tan fácil para ti va a ser pagar, qué tan fácil va a ser para ti reportarla, bloquearla, o sea, todo lo que es preventa y postventa, de alguna manera. Ahí es donde está la diferenciación. Interesante, interesante. Y, y bueno, bajando un poco ya en la región, empezando como a salirnos de México y empezar a entender otras regiones, pues debajo de México está todo un estrecho así delgadito de 6 países unidos y también hay 2 mares encima de este estrecho, ¿verdad? Ujú. Donde está el Caribe y Centroamérica, en donde pues países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Haití, Jamaica y las demás islas que conforman el Caribe, pues son zonas donde normalmente aquí hay un tema, un problema en la no bancarización y en la poca innovación en fintech, si mal no estoy. Hay intentos y hay propuestas muy claras sobre diferentes enfoques o categorías financieras donde ahí vemos que startups están haciendo un excelente trabajo y también hay otras startups con iniciativas un poco más agresivas como neobancos en la región y ese tipo de cosas que hacen ruido,
pero en el caso de cómo lo han analizado ustedes, qué han visto y si podemos como hacer ciertas como mencionar ciertas como realidades de cada país como para entender cómo es que está esta región y qué oportunidades hay, porque hay buenas oportunidades, pero al mismo tiempo hay grandes retos. Sí, fíjate que, por ejemplo, si bajamos inmediatamente a Guatemala, salió Free, que fue un muy buen intento para tratar de crear como una especie de Zelle o Venmo en la región. Lamentándolo mucho, no tuvo la acogida ni la venta de los bancos para lograr esa permeabilidad en toda la banca. Ahora está Sigi, está un QR impulsado por 5B, o sea, donde puede hacer un tema diferente en todo lo que tiene que ver con pagos y cómo el manejo de efectivo. Ahora, igualmente, siguen siendo un país que tiene muy baja bancarización, tiene retos importantes, o sea, todo está concentrado en Ciudad de Guatemala. De hecho, conversando con alguien me decía, o sea, sales de Ciudad de Guatemala un par de horas más y tienes casas que no tienen electricidad, no tienen agua, utilizan leña para cocinar. Entonces, los retos son otros, o sea, como país, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, luego tienes Nicaragua, Honduras, El Salvador. El Salvador trató de hacer una wallet, pero fíjate que Chivo tampoco tuvo una buena acogida, o sea, no tuvo la llegada ni la permeabilidad que se esperaba. Y al final o sea, hay muchas cosas que te pueden frenar, o sea, uno es la educación. La gente tiene más celulares de lo que tenemos cuentas bancarias, eso sí es una realidad en toda Latinoamérica, pero como que todavía no tenemos la educación financiera, hay mucha gente que prefiere tener el dinero en la mano, hay mucho comercio informal. Entonces, ¿cómo llegas a ese comercio formal? Ejemplo, como lo hizo un WeChat o como lo hizo Alipay, o sea, donde con un QR hasta a un comercio informal tú podrías pagar allá, ¿no? Luego tienes, bueno, la creen de la creen, Costa Rica, donde tiene 90% de bancarización, o sea, un nivel sorprendente, empujado por SIMPE, empujado por cuenta simplificada, empujado por regulaciones, etcétera, donde también la regulación ha ayudado a agilizar. Y de hecho, fíjate que alguien me decía, ¿dónde prefieres? ¿Innovación centralizada con el SIMPE? O tenemos, por ejemplo, Panamá que también tiene ACH Express, tiene Yapi, tiene Quora, tiene Nequi, tiene Zingli, tiene un montón de otras oportunidades, pero su bancarización es del 50%. Así Entonces es. volvemos ahí, o sea, puedes tener muchas alternativas de pago, pero ¿cuál es el para qué las quieres si igualmente tienes pocos usuarios? Sí, De hecho, Panamá es un hub financiero, yo vivo acá en Panamá y tiene una bancarización del 50%, o sea, muy parecida a México, pero es algo que no ha terminado como de ampliarse totalmente. claro, claro. Y sí, en ese caso, digamos, Guatemala tiene un sistema financiero bastante sólido, bastante también concentrado entre los grupos que dominan esa industria. Y también creo que el hecho de que el rol de Bisanet dentro del ecosistema bancario también hace que mucha, como que haya un peaje que pagar o que conectar como para poder entrar al ecosistema, como para poderte desarrollar como en innovación, pues, o por lo menos muchos tiempos fue así. Ahora en día hay mucha más iniciativa que conocemos de Guatemala. Eh, Resalto un caso me llamó poderosamente la atención, es un caso Outcast en Guatemala, que era esta empresa Blue Kite. Blue Kite nació en Texas, si no me equivoco, Matías de Tesanos y otros fundadores, no me acuerdo los nombres, crearon esta empresa y esta empresa la vendieron a 12 millones de dólares o 13 millones de dólares a una empresa que se llamaba Zoom con X, que luego fue adquirida por PayPal. Eso es de los casos outcast que vemos que se resaltan, que viene de Guatemala, pero que no resuelve. El tema de Blue Kite era el tema de las remesas hacia Guatemala y ellos lograron encontrar una muy buena solución ahí, una muy gran oportunidad, que claramente pues las remesas también trae ese elemento de oportunidad e innovación en esta región, pero particularmente dentro de Guatemala, la experiencia que he tenido es que vos querés entrar, por ejemplo, a un ban rural o a un banco industrial
y querés ofrecer una solución que vaya directamente a integrarse al core, por algún motivo VisaNet tiene que ver. Y eso creo que también hace que condicione un poco las condiciones, valga la redundancia, al momento de querer como tratar de innovar dentro del banco como tal. Y realmente en Guatemala se presenta esa particularidad de que todo está concentrado en Ciudad de Guatemala. Entonces eso también trae un poco como de retos al momento de emprender en ese aspecto, pero claro, hay iniciativas como Pago, también está la de... ay, se me fue, Okipay, no, pero Okiapp, esa es otra, pero son iniciativas que están empezando como bueno, Abaco acaba de entrar a Guatemala de una manera interesante con el factoring en Abaco siendo una empresa salvadoreña. Y en el tema Salvador, lo que veo es como el mismo problema como México, más o menos, como algo así, gran población desbancarizada, pero hay mucha fintech que ha levantado inversión y que está posicionando sus negocios. Abaco siendo uno de ellos, Nico siendo otro de esos intentos, Mercandú, que está haciendo también su propuesta en Honduras y El Salvador. Luego también está Cubo Pagos, está también Propi. Todas estas entrando en este empuje de resolver problemas en diferentes industrias eh, con actividad financiera y enfrentando ese problema particular que tiene toda la región en general, a excepción de Costa Rica, que hay una gran desbancarización y creo que también hay un reto legislativo por país como para ir entrando país por país. Y en el caso de Honduras, pues el caso que resalta, que resuena todo el tiempo, va a ser Tengo, por la cuestión de que Tengo es parte de Banco Ficosa y Tengo tiene pues una conexión muy sólida, muy fuerte en el sistema bancario de Honduras y por ahí pues Tigo Money tiene su participación muy fuerte en temas de remesas también y luego hay iniciativas digamos como está Todo Pago, está Pixel Pay, está una que se llama Fusion AI o Shimli App, que también está enfocada en conversacional en WhatsApp. Y igual, entran con condiciones bien complicadas como para poder tener posición fuerte de hacerle frente a una competencia a un banco, por ejemplo. Y pues esto pues trae que... Pero sí. fíjate que ahí es interesante, o sea, Ujú. porque nuevamente oía un podcast en estos días que decía alguien, tienes que enfocarte en el problema. Sí, Y hasta que entiendas el problema, o sea, tienes que vivir el problema para ver qué es lo que o sea, si nosotros utilizamos, qué es el problema que vamos a solucionar como fintech. Creo que la fintech que trata de competir en un ambiente muy regulado con los bancos puede que no le vaya bien. Las fintech más grandes ahorita están más bien siendo impulsadas por bancos. O sea, tenemos Yapi, tenemos Yape, Plin, de alguna manera son fintech que nacen de los bancos. ujú, Ojo, también tenemos Vimeo en México que fracasó. O sea, tenemos cosas que no, de alguna manera, muestran ejemplos contrarios, pero tienes que ver es qué problema tú vas a atacar. O correcto, sea, correcto. hay un tema, todos queremos pagos, o sea, suena fuerte y también ahí lo que yo veo en temas de fintech es oportunidades hay. Ahora, si tú naces con un scope de que yo lo que quiero es valorizarme por 10 millones de dólares, vender y irme, entonces la empresa tiene una concepción diferente. No quieres resolver un problema que, bueno, si quieres, el problema es el retorno que tú quieres recibir. Si naces con esa concepción, entonces obviamente los tropiezos van a ser mucho mayores. Claro. Pero si tú naces entendiendo el problema, o sea, y acá, por ejemplo, nuevamente, bancarización, hablaba con alguien, oye, subagentes bancarios. ¿Cómo hacemos una forma más eficiente de subagentes bancarios? Que puede ser una solución multibanco. Ahí yo no compito con el banco, más bien le ofrezco un servicio al banco. Correcto. Resuelvo el problema es que los bancos no van a tener, cada día están reduciendo cantidad de sucursales, pero tenemos los chinitos en Panamá, los changarros en México, ¿cómo hacemos un modelo de OXXO?
que tú Mm, puedas agarrar y crear ese subagente bancario. Oxxo es un subagente bancario para muchos bancos en México. claro, claro, Y claro. entonces no es un competidor de los bancos. A ver, sí, Spin es un competidor y saca tarjetas, pero van a otro nicho de mercado. Sí. Si tú vives en las lomas, no vas a sacar una tarjeta en Spin. O sea, quieres otra tarjeta, una tarjeta black, metálica, de otro índole. Entonces, nuevamente, para mí es entender mucha fintech, es cuál es el problema que yo voy a resolver. Así es, así es, así es. Y creo que en esa parte también, como bien decías, los países que recién habíamos mencionado también hay muchas regulaciones que también hacen que pues condicionen un poco como el desarrollo, el crecimiento de la innovación. Claro está de que ahora en día hay asociaciones fintech en todos estos países, como Asociación Fintech Guatemala, Salvador, Costa Rica, Honduras, incluso Nicaragua. Y sí hay mucha interacción entre asociaciones. Sí, pero siguen siendo asociaciones, digamos, como del país. No hay una asociación común o una asociación unificada en donde la unión como tal, pues, fortalezca la propuesta o fortalezca la solución al problema que se está atacando. ¿Va? Y Y también, que sí, también ujú, fíjate que hay un dinamismo en el mercado donde tu solución tiene que llegar antes que la de otros. así es. O sea, de alguna manera, todo lo que tratamos es de inventar y muchas cosas ya están listas. O sea, pero lo que traiga la idea, el que pegue primero pega dos veces. O sea, Así es. eso de alguna cosa interesante. Fíjate, por ejemplo, Nequi, en Colombia es un éxito, un Correcto. ejemplo, etcétera. O sea, pero salió a Panamá y fracasó enteramente. El que entró de segundo fue Yapi y ha sido un éxito total. O sea, tú literalmente puedes salir con un teléfono con Yapi y puedes pagar en absolutamente todo y no necesitas. O sea, de hecho, eso es algo increíble. O sea, que en Panamá tú con un teléfono puedes literalmente no necesitar tarjeta. Exacto. Exacto. O sea, y con un solo producto, Yapi. O sea, tú puedes pagar en absolutamente todos lados. Sí. Ahora, fíjate que Nequi no lo logró, pero tenías que permear y crear el ecosistema, tenías que meterte en la mente del panameño, tenías que meterte en todos los comercios, etcétera, etcétera. Sí. Yapi logró esa permeabilidad y logró esa expansión, y logró que ahora en todos los comercios, literalmente, hay un QR de Yapi. Sí, hay una labor bien importante que debe de hacerse con el mercado, como para que también esto, hay que entender bien como la problemática en el mercado para que también la solución sea de acorde a ese problema, ¿verdad? Que como bien decías tú hace unos instantes. Y en el caso de Nicaragua, que viene siendo un caso como también un poco outcast por la naturaleza social, política que tiene Nicaragua, pero sin embargo también es un país que está empujando esta legislación blockchain, al igual que El Salvador, al igual que Panamá, que tienen están haciendo esas innovaciones. Entiendo también que Costa Rica tiene cierto como avance en ese aspecto. Pero Nicaragua, tal vez lo que podemos conocer, o del que conozco al menos, Empesa es la que como que tiene una posición que ha ido desarrollando en Nicaragua. Y luego, pues los bancos casi que dominan, pues son 7 bancos en Nicaragua y eso pues está casi Sí, que y de hecho el uso de tarjetas es muy es bajo, es muy del bajo, 2,8%. O sea, bajísimo. Nicaragua tiene otras complejidades geopolíticas que, bueno, Correcto, lo hacen diferente a toda Latinoamérica. O sea, es por eso es lo correcto. que te decía, el ritmo de innovación. Es mucho Ahora, más lento, ¿ah? correcto. Pero fíjate que, por ejemplo, Pix, ahora en septiembre sale Breve en Colombia, ya son iniciativas gubernamentales centralizadas de Open Banking que transforman la forma de cómo se paga, de cómo funciona ese ecosistema, cómo se integran los que pueden jugar, los que no pueden jugar. Y al final, o sea, a ver, centralización o diversificación, o sea, Pix ya no tiene competencia en Brasil y está ganándole inclusive a tarjetas, al uso de tarjetas. 75% de los adultos usan Pix, entonces lo pone en una situación muy, muy diferente. Vamos a ver qué pasa con Breve. Lo mismo está pasando con Simpe Móvil, o sea, de alguna manera centralizado
antes sonaba malo porque a nosotros siempre nos dicen, no, necesitamos competencia, necesitamos opciones, etcétera, pero mira, estas opciones han tenido una permeabilidad y una capacidad de transformar el ecosistema de una manera interesante. Y eso me lleva al caso que hablabas también tú de la creme. Costa Rica, la verdad que es el mercado más atractivo en términos de potenciar fintechs, también de hacer negocios de volumen, de escala, bien interesantes. El día de hoy compartías un dato tú sobre el impacto que tiene Simpe Móvil a nivel de transacción versus ACH Express en Panamá. Si mal no recuerdo, creo que el dato que lanzaste se registraron 461 millones de transacciones en Simpe Móvil el 2024. Un dato totalmente como claro de la gran oportunidad que hay en el Simpe Móvil, una tecnología que tiene menos de 10 años de estar y fue un proyecto desarrollado por el Estado. Y el banco y todas las entidades públicas, de hecho cualquier tipo de comercio, tiene el uso y acceso al Simpe Móvil, haciendo que la gente pueda hacer sus negocios de una manera, digamos, ágil, en este caso, por el uso del celular, ¿sí? Y entrando también ya al mercado panameño, que ya ahí vamos entrando ya al sur, pues sale esta iniciativa de Yapi, sale HSH Express, el tema Nequi, comparto, no fue el resultado que se esperaba en Panamá, pero Panamá es un mercado también concentrado, es un poco más pequeño a nivel de población, como un poquito, creo que similar población, un poquito más que Costa Rica, pero el mismo... Un poquito menos, Costa Rica está por encima de los 5 millones, Ujú, Panamá está en 4 millones y medio, claro. pero el índice de bancarización es muy, muy Es diferente. diferente, exacto. El índice de bancarización de Costa Rica es del 90%, el de Panamá, bien lo decías, del 50%. El de los países como Nicaragua, Honduras, Guatemala, Salvador, ¿hay algún promedio que de esa Treinta y bancarización? cuatro 30, sí, por ahí No llegan ni al 34%, sí. 50%, ¿verdad? Ni, no, Ujú, ujú. o sea, y ahí, porque ahí nuevamente, o sea, bueno, o sea, hay retos logísticos, Sí, la parte rural de la población, etcétera. Pero fíjate que, por ejemplo, a ver, Uruguay también está combatiendo de alguna manera el uso de efectivo. El uso de efectivo tiene un costo para el país, o sea, el efectivo tienes que imprimirlo, el efectivo tienes que transportarlo de un lado a otro de forma segura, el efectivo tienes que destruirlo. Entonces, cada una de esas partes tiene un proceso. De paso, obviamente se presta para lavado de dinero, se presta para sobornos, se presta para movimientos ilícitos, así también como se puede prestar y reduce la recaudación fiscal. exacto. Entonces, por ejemplo, Uruguay lo que ha hecho es aumentar los impuestos a pagos en efectivo y reducir los impuestos en pagos con tarjeta, porque saben también que van a poder recaudar más fácil, muy rápido si te pagan con tarjeta. Claro, Entonces es de alguna manera como tú motivas a las personas a que usen otros medios de pago. exacto, exacto. Cosa, y también al final necesitas un regulador fuerte, o sea, o sea, hay cosas que mucha la evolución hacia H Express, Yapi, bueno, Yapi es privado 100%, H Express es privado, pero de un consorcio de bancos. Y el reto que tienes es que, ok, es un consorcio de bancos, pero es como muy democrático, tienes que ponerlo. O sea, al final necesitas también un regulador que diga esto es lo que hay que hacer, punto. O sea, se hace. Así como PIX no se sacó por consenso. O sea, este país dijo tenemos que modernizarnos, vamos a cambiar, esto es lo que se va a hacer. Claro, claro, claro. De hecho, en Colombia prácticamente Redeban tiene una red de pagos inmediatos, Credibanco tiene una red de pagos inmediatos, ACH Colombia tiene Transfilla Sí. y ahora viene la del Banco de la República diciendo este es el estándar y Ujú. ahora va a permitir sumarse a todo y eso es lo que cambia realmente el ecosistema del país. Claro, claro. Y la verdad que Colombia es un país donde siempre, pues, es sumamente atractivo por su masa poblacional, por su nivel de bancarización también y por también digamos, eh, muchos países como Colombia, como México, como Brasil, como Perú, si bien es cierto, tienen problemas muy notables en términos de situacionales de mercado, lo compensan mucho con el tamaño de mercado. Cosa que en Centroamérica pues se sufre bastante porque cada país que querés innovar, si vos querés emprender en Honduras,
y querés hacer una fintech en Honduras, el reto es un poquito más fuerte de lo que puede ser empezar una fintech en Colombia o empezar una fintech en México. Diferentes historias, yo sé, solamente es tratar como de contextualizar un poco como la bendición de ciertas ubicaciones geográficas y también al mismo tiempo la chispa emprendedora de el emprendedor, por la redundancia, de poder encontrar el problema justo a la situación justa. Y entrando ya a Sudamérica, que es como podríamos decir de que entre Sudamérica y México está donde los más notorios avances que hemos visto en nuestra reciente historia. Y hay historias en todos los países, tanto en Ecuador, como en Venezuela, como en Colombia, como en Perú, como en Bolivia, como en Chile, como en Argentina, como Uruguay, como Brasil. Pero creo que el caso que más destaca en este aspecto por el tamaño y por la envergadura que tiene es Pix, ¿no? Ese es el caso de éxito por excelencia en Latinoamérica, si no me equivoco. Y que logró logró apoyar y fomentar la bancarización y llevarla por encima del 90% en un país que tiene más de 200 millones de habitantes. Igualmente, o sea, a ver, tú ves, por ejemplo, Chile, tiene menos de 20 millones de habitantes, tiene una bancarización cercana al 90%, o sea, Increíble, claro. Argentina también está muy bien, o sea, ahora ellos tienen ACH 3.0, Chile tiene un sistema de pago en tiempo real, ahora están saliendo, siempre salen nuevas wallets, siempre salen nuevos fintech, etcétera, o sea, la cuestión está en que yo lo que siento es que ahorita estamos como que en el crisol de especies, ¿no? Y luego diría Darwin que es la supervivencia del más apto. Por eso te digo, o sea, lo que he visto muchas fintech que nacen con el propósito de ser vendidas, alcanzan cierta valoración y se salen y desaparecen del mercado. Y ahí, dependiendo de cuál sea el objetivo, o sea, es donde logras hacer un cambio realmente dentro del país. O sea, por ejemplo, Yape, Plin, en Perú, o sea, lograron digitalizar los pagos y facilitarlo. Y fíjate que ahí también es un tema de, eh, podemos bancarizar, pero también somos exclusivos. O sea, muchas soluciones decimos, oye, tú puedes pagar con Apple Pay. Ajá, Apple Pay necesitas un teléfono que cuesta por encima de $1,000. Entonces, no estamos pensando para el mercado latinoamericano. Google Pay, necesitas NFC, entonces esos son los de alta gama de todo, o gama media alta de toda la línea de Android. Entonces, eso también, o sea, son teléfonos $800. No estás pensando en una solución fácilmente adoptable. Sí. Entonces, fíjate que por eso vemos que en África tienes M-Pesa, que de alguna manera arrancó con USSD, o sea, haciendo SMS, y tienes otros países que ahora están arrancando con QR. O sea, creo que si uno está pensando en bancarización, tenemos que arrancar con QR interoperables, que así como lo hizo de alguna manera las leyes en Colombia y en Perú, que eso ha ayudado a que el ecosistema mejore, siga creciendo, etcétera, porque no puedes empapelar todo un comercio de keywords. Sí, claro, y la verdad, bueno, también ahí en ese aspecto, los códigos QRs, resaltar también en Centroamérica una primera adquisición que hubo así de una manera interesante a nivel fintech, que fue lo de Vertec con Sunify, para poder potenciar el tema de pagos QR, cosa que, bueno, ya lo habías mencionado también, el uso del QR es común en algunos mercados. Podríamos decir, bancarizados, por no decir avanzados, desarrollados, sino que a nivel de lo que estamos conversando, que es precisamente los pagos, la bancarización es elemental y pues está bien claro que el país que está bancarizado claramente tiene un ecosistema muy sano para poder invitar a la innovación a que se tome su forma en el mercado, ¿verdad? Eh, Hablando un poco sobre los neobancos y el blockchain, entrando en estas como tierras, estas placas tectónicas de innovación, hemos visto el caso de Nubank, que ha sido un caso que la ha rompido en los países más influyentes de la región en términos de tamaño y de mercado. Y pues también vemos ahora que la venida de Open Bank de Santander a México, que también eso va a impulsar un poco más como dinamismo en el ecosistema. Centroamérica, como lo ves actualmente, Igual, vos yo crees que creo que, Centroamérica puedes tener un neobanco, por así decirlo? mira, una hipótesis que tengo es que Centroamérica está blindada porque son ecosistemas regulatoriamente diferentes.
ecosistemas diferentes y de alguna manera, y somos países muy pequeños. Por Ese es el ejemplo, problema fíjate también, sí. que Amazon está en Colombia y en México. Lo tenemos arriba y abajo. Rappi está en Colombia y en México. O sea, para hablar de los bordes de Centroamérica, ¿no? Pero nunca entran a Panamá, no entran a Guatemala. O sea, ¿por qué? Porque cada país tiene sus reglas. Y al final, el ecosistema o el mercado es pequeño. Entonces, es ir haciendo customizaciones para entrar a otros mercados con un potencial muy pequeño de ganar. Sí, al final eso resulta ser no tan atractivo, ¿verdad? En términos de cómo de querer enfrentarse a ese problema y romperlo. Yo comparto contigo, creo que la verdad no había escuchado el término blindado en ese aspecto. Sí comparto de que hay mucha complejidad por cada una de las regulaciones, pero con el tema blockchain y el tema cripto, ¿qué tan posible es romper esas barreras legislativas? No solamente en la región centroamericana, sino que también en toda la región latinoamericana que conocemos que también tiene el mismo problema de legislaciones particulares en cada país. Y en este caso, como para que sea, digo yo, un impacto más grande, la posibilidad de conversar de una legislación común como para eh, agilizar ciertos giros comerciales o ciertas industrias que pueden tener gran impacto en la economía de los países, pudiera ser un interesante componente que puede aparecer en este ecosistema. ¿Te parece a vos como el tema blockchain, el tema cripto? ¿Cómo lo ves vos? Mira, yo creo que el tema, con un caso puntual de stablecoin, puede ayudar muchísimo a las remesas. De hecho, ya el 1%, del 1% de las remesas que se envían de Estados Unidos a México son hechas con stablecoin. O sea, eso es un caso de uso que se puede tener de forma, digamos, puntual. Pero como llegar a consensos a nivel latinoamericano, o sea, nos cuesta mucho. O sea, han habido iniciativas de crear monedas digitales, o sea, de Venezuela salió una iniciativa, de otro lado, pero nos cuesta mucho ponernos de acuerdo para crear una macrozona estilo euro, ¿no? O sea, en El Salvador también salió una iniciativa de volver a crear la República Centroamericana y volver a crear unificación, pero digamos que más allá de esos gritos libertarios, ya de otrora, creo que, por ejemplo, lo que sí se puede lograr es como que oí a alguien que decía, si nosotros reducimos la cantidad de dinero que se tiene que poner en las cuentas Nostro Vostro para hacer el tema de compensación internacional, utilizando stablecoin solo en un 5%, en un 10%, se pueden lograr ahorros millonarios, millonarios. Entonces, creo que ahí hay casos, o sea, sabemos de bancos que están trabajando, que son regionales, que para las transferencias intraoficinas a nivel exterior están utilizando stablecoin, o sea, y eso lo permite. O sea, yo creo que por ahí puede ser un caso de uso importante. Los CBDC, bueno, luego con todo lo que ha parado el gobierno de Estados Unidos, creo que por ahí puede tener un freno, pero los stablecoins siguen empujando. Obviamente, el caso cripto, puntualmente hay tuvimos una caída de una criptoestafa que hubo, involucrando a un gobierno de Latinoamérica, pero de alguna manera, si te das cuenta, o sea, el stablecoin yo creo que da seguridad, da tranquilidad y puede permitir el beneficio de mejorar el esquema de compensación. Sí, de acuerdo contigo, Juan. Una consulta digamos, desde desde la posición o de la óptica de Ernest Young, porque ustedes son una institución que la verdad se adapta a a las necesidades que cada corporación o cada país necesita en este caso. Eh, ¿Cómo desde ese punto se trabaja estudios como para poder compartir como el insight de oportunidad para que tanto empresarios, emprendedores, innovadores de la región se apoyen en ello? Porque creo que también una de las problemáticas que hay a veces en algunos países, no en todos los países, pero me parece a mí que el acceso a estadística, el acceso a información precisa, afecta mucho el diseño de la solución al problema que queremos atacar.
en ese caso, ¿cómo ustedes han servido de catalizador informativo en estos países y cómo ha tenido impacto en ello? Fíjate que nosotros en EY sacamos estudios de mercado, de cómo está el mercado, cómo están evolucionando las fintech, etcétera, y cómo están evolucionando la industria de pago. Lo sacamos con cierta regularidad, o sea, en nuestras páginas web lo podrán encontrar los estudios. Y de todas maneras, o sea, como te decía, o sea, si yo soy un emprendedor, una de las cosas que tengo que enfocarme es qué problema quiero resolver. Y para mí hay dos tipos de clientes. Puedo tratar de resolver un problema que tiene un banco. Ejemplo, o sea, creemos que el banco es magnánimo y va a poder resolver todo. Al final el banco también tiene sus limitaciones. Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar y complementar un banco? Y hay fintech que, de hecho, o sea, aquí está, hay una de pago que tiene kioscos acá y de alguna manera lo que hizo fue integrarse con todos los bancos y decirle yo te resuelvo el tema de sus agentes bancarios. Entonces es eso, que ahí el problema lo puede tener el ciudadano de a pie, que uno lo vive, o el problema lo puede tener un banco. ¿Quién va a Sí. ser tu cliente? ¿Cómo le vas a resolver ese problema? ¿Cómo va a ser tu propuesta de valor para tú poder agarrar y decir, oye, yo me voy a diferenciar de esta forma? Decías Pixel, por ejemplo, está sacando, ellos sacaron Acquire as a Service. Sí, con la salida de VisaNet, etcétera, o sea, está habiendo un cambio en el tema de adquiriencia. Qué Este, interesante ese movimiento. Eso hace cuando, o sea, Bisanet ya no es el único player en la región porque antes era así, ¿no? Antes Bisanet tenía como una posición bien privilegiada en algunos países de sí, Latinoamérica. VisaNet, bueno, que era una compañía de Visa, Visa la abandonó, o sea, o la vendió su participación y ha cambiado de nombre. En Dominicana tiene un nombre, en Perú tiene otro nombre, en Guatemala se llama Neonet, y de alguna manera así ha perdido fuertemente market share. O sea, de hecho, Mm. tú ves, baja a Guatemala, baja aquí mismo en Panamá, en Costa Rica, o sea, ya hay como un adquiriente grande, preferente, monstruoso. Entonces, ¿por qué? Porque manejar el punto de venta es un dolor de cabeza, hay que hacer mantenimiento, hay que estar enviando los rollitos de papel, o sea, hay que estar haciendo muchas cosas para que ese negocio funcione y hay bancos que no les interesa eso. Entonces, por eso, encontrar un punto de dolor a tu cliente, sea cliente persona, sea el cliente banco, sea sea lo que tú quieras resolver de alguna manera, ¿cómo lo haces? O sea, fíjate, Da Vivienda en Colombia salió un emprendimiento que era para manejo y administración de los edificios, de los condominios de los edificios. Entonces, ellos decían, si tú tienes tu cuenta del edificio y tu administración, yo te habilito una licencia de esto gratis. Hicieron un joint venture. Entonces, claro, para el banco no es negocio crear un software de ese estilo. Pero, ¿cuál es el negocio para el banco? Que él iba a estar recibiendo todos los fondos de las personas de cada edificio. Y el beneficio para el edificio lo están recibiendo de una forma gratuita. Entonces, fíjate, yo es como 2 más 2 lo hacemos 5, 6. O sea, Ujú. la sinergia es más que la suma de las partes. Entonces, no es solamente decir, o sea, todas las fintech, el 80% de las fintech son de pago, pero la mayoría de estas fintech desaparecen en un plazo de 2, 3 años. De hecho, en Iguay ayudamos a una fintech que se llamaba Bipo. Nació en Venezuela, se expandió a Perú, etcétera, etcétera, pero prácticamente está desaparecida del mercado. Vos hablas de dos componentes, dos posibles fuentes de oportunidades para los emprendedores, ¿sí? Decías, los bancos y la gente. ¿Habrá un tercer componente y serán las remesas? Sigue siendo gente o banco. Por ejemplo, o sea, países como República Dominicana, Guatemala, etcétera, tienen su Producto Interno Bruto basa mucho en temas de remesas. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? Los bancos no pueden estar abriendo oficinas en Estados Unidos ni creando ese network en Estados Unidos.
te alíes con empresas que hacen ese tipo de transferencias, pero cobran mucho comisión también. Entonces, hay otras empresas, una nueva fintech, ejemplo Remiti, que está ayudando con ese tema de las remesas. Entonces tú haces la alianza, pero tú te ganas también un componente, mejoras la solución hacia el banco. O sea, al final es como cada parte de la cadena gana. Eso por ponerte un ejemplo, ¿no? De cómo tú buscar eso. Hay cosas, como te digo, que el banco quiere ganar, pero no quiere jugar. Ejemplo, en Colombia se creó una fintech que te ayuda con las remesas, pero te ayuda con una administración. O sea, se ha visto en las redes sociales, por ejemplo, gente que envía remesas, remesas, remesas y le dice, bueno, papá, tengo un terreno. No, no, tú no tienes nada acá, nos gastamos tu Mm, dinero. O sí, sea, sí, ha son pasado. realidades de Latinoamérica. Entonces, esta fintech, bueno, no, este emprendimiento en lo que fue Colombia, de alguna manera lo que hizo fue, yo invierto en tu remesa. Ah, ¿quieres comprar un apartamento? Perfecto. O sea, te consigo el crédito, etcétera, y tú me lo vas pagando. Entonces llega tu remesa y hago la dispersión hacia el crédito y hago la dispersión hacia hacia tus familiares. Pero sí te garantizas que tu dinero que estás enviando va a ser bien invertido. Claro. Entonces, fíjate, es como, por eso te digo, encontrar el problema. ¿Quién tiene el problema? Sí, exacto. Sí, ¿La persona sí. O el banco. o el banco? O sea, por ejemplo, como te digo, un problema sencillo, los bancos no quieren tener oficinas en todos lados, no lo pueden tener, no Sí, es beneficioso. Entonces, así es. ¿cómo yo ofrezco una solución de subagentes bancarios para llegar? Que sea costo efectivo, que sea realmente usada, que permita fácilmente meter cash, etcétera, etcétera, o sea, o hacer pago diverso. Bueno, hay soluciones de kioscos, hay soluciones de puntos inteligentes, Oxxo tuvo su forma, o sea, al final encuentra un punto de dolor y haz una oferta de valor que solucione ese punto de dolor. Pero tienes que entender ese punto de dolor, esa fricción, etcétera. Y en tu experiencia, Juan, ¿has tenido la oportunidad de participar en algunos proyectos de desarrollo de fintechs en lo que va de tu carrera? ¿Has tenido así en algún país, se ha habido algún acercamiento por parte de algún emprendedor como para pilotear ideas juntos o en su defecto Ernest o AEY? Cosa que lo dudo, pero igual lo pregunto por curiosidad porque nunca sabes. Incluso también a veces la respuesta la tenemos en las narices y no las queremos buscar porque pensamos de que no es posible. Y probablemente sí es posible y no lo hemos probado. Sí, a ver, conversaciones, por ejemplo, con un grupo que creó el Neobanco allá en Guatemala, o sea, tuvimos conversaciones de más o menos qué cosas, compartimos ideas, pivoteamos ideas, etcétera, o sea, Vipo sí le ayudamos directamente, una fintech spin-off de un banco venezolano que se creó acá en Panamá, la fintech también le ayudamos a crecer desde cero, ayudar con el tema de negocio, el tema de la primera salida, etcétera, de sus MVPs. Sí hemos ayudado a FinTech, es poco común. Comúnmente un emprendedor a veces dice, y esto me gustó algo que me dijo la persona allá en Guatemala, me dijo, mientras yo gaste en consultoría, gaste en tecnología que tal vez no voy a requerir al principio, menos dinero coloco y el dinero que yo coloco, o sea, porque él iba a ser el neobanco, ¿no? Sí, Me genera más rentabilidad que invertirlo digamos, en eso. O sea, tienes que, creo que tener una idea muy clara. Obviamente podemos conversar, dar ideas, pero y siempre estamos abiertos a cómo poder mejorar ese proceso. sí, Pero eso te como te iba. digo, Ujú. yo creo que lo que he visto es de emprendedores cuando a los pocos que hemos ayudado y con los que sí he conversado, que son amplios, es que están muy focalizados en el problema que van a resolver. Claro, claro. Tiene, Y ujú, en Vipo era algo que ellos decían, y recuerden que el problema es este. El sí, primer MVP es resolver este problema. Luego, obviamente, se va a expander. Tú vas a poder expander tu portafolio de servicios, vas a poder ofrecer a nuevos clientes, a nuevos segmentos, vas a atender nuevos problemas, pero tú tienes que tener claro cuál va a ser el primer problema que tú lo vas a resolver y cómo estás resolviendo, agregando valor a eso. de acuerdo, por supuesto. Y vete que eso te iba a preguntar, porque a veces emprendiendo,
asume que muchos de los recursos informativos o son inalcanzables o tocar la puerta de EY como para, a ver, EY, fíjense que tengo este proyecto, estoy interesado en desarrollar una fintech en Centroamérica o quiero hacer un neobanco, me gustaría entender el apoyo de ustedes o cómo funcionaría una asesoría por parte de EY como un emprendedor acercándose como para tocar este tipo de temas. ¿Existe alguna figura o existe algún tipo de mentoría por parte de EY que Sí, facilita la fintechs? fíjate que de hecho nosotros estamos en varias ASOFintech con equipo de legal, con equipo de consultoría, ofreciéndolos, ayudándolos. También tenemos proyectos de incubadora en varias regiones del mundo. Entonces, incubadoras donde, ok, nosotros somos, vamos como co-owners, vamos como co-share, o se establece un esquema que sea rentable y lógico para nosotros. Entonces, ahí es donde ayudamos a dinamizar ese mercado, ¿no? Claro, claro, claro. Y la verdad creo que eso también lo mencionamos porque a veces muchas fuentes de información que pensamos de que no son difíciles de encontrar, empresas como EY tiene esa facilidad, esos estudios que desarrollan, como bien mencionaba Juan. Por eso este radar ha quedado súper bueno, porque hemos tratado de hablar con conocimiento de causa situaciones que están afectando y no solamente situaciones, sino que también realidades de mercado que hacen que ciertas iniciativas sean más fáciles de empujar o sean mucho más difíciles de ejecutarlas en este momento, pero eso no quita que no es posible hacerlas. El tema es tener bien claro cuáles son esos componentes de solución que querés aplicar al problema y apoyarte de instituciones que te pueden dar como la claridad suficiente, incluso hasta puede ser apoyo suficiente para poder ir desarrollando nuevos negocios con esa propuesta de emprendimiento que llevas a la mesa. Y la verdad que como muestra de la apertura de EY a estos temas, existe este episodio. Eh, en LinkedIn vi la información que compartió JJ en un comparativo que hizo de Panamá y yo quedé sorprendido que tuve que acercarme, contactarme con él, preguntarle cómo era el tema y una cosa llevó a la otra y aquí está, igual presente en Fundamentos Podcast, hablando un poco de un problema que nos afecta a todos como región. Y creo que la responsabilidad nuestra es tratar de ser bien enfáticos y claros sobre lo que hay o lo que existe en este momento. Y la verdad que Juan José ha sido de verdad muy abierto en cómo, pues, cómo podemos abonar a entender nuestra realidad y eso pues es muy agradecido de nuestra parte, de nuestro lado. Eh, Contanos un poco de cómo es el proceso de creación de estudios en EY. ¿Cómo ustedes dicen, ok, bueno, interesante lo que está pasando acá, vamos a empezar a estudiarlo? ¿Cómo funciona ese proceso de empezar a agarrar el tema, empezar a desmenuzarlo, estudiarlo y como cuánto tiempo toman para poder publicar ese estudio? Mira, los estudios pueden tomar entre 3 a 6 meses, dependiendo los tópicos, dependiendo las regiones y qué tan fácil se obtiene información. O sea, por ejemplo, en temas de pagos, por ejemplo, Panamá no tienes información en absoluto. En cambio, tú vas a Dominicana y la superintendencia tiene hasta Power BI, igualito que Colombia tiene Power BI que te ofrecen toda la información abierta y disponible para que tú la manipules, juegues y puedas interpretarla con lo que tú quieras, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que se hacen globalmente, y donde EY Global de alguna manera empuja temas de tendencias. Obviamente payment es sumamente importante por cómo está transformando el mundo, o sea, y obviamente a veces nos empuja hacia, o sea, mira qué está pasando en Latinoamérica y luego hacemos comparaciones para ver qué cosas de allá podemos traer para acá y viceversa, ¿no? Eh, pero más o menos el proceso es eso, o sea, a veces son estudios repetitivos de cómo está la banca, el de FinTech lo tenemos una vez al año también, hacemos las marcas de cuáles son las FinTech que están creciendo más, los mercados, cómo está la evolución, etcétera, etcétera.
No, entonces ya la próxima vez que hagas el nuevo estudio, pues tenías fundamentos y lo hablamos acá también. No, la verdad que yo creo que el poder el poder del contenido, y eso también es interesante también resaltarlo, es cómo es más familiar ahora en día ver que participantes de diferentes entidades influyentes en el mundo también emiten y son abiertos a sus opiniones. Y creo que el podcast y el contenido ha facilitado eso. Y creo que Bill Gates decía en un libro dos industrias que iban a crecer fuertemente y que iban a ser altamente lucrativas para muchos emprendedores. El software y el contenido. Y como prueba de ello, yo estoy presente acá que es una realidad. La verdad que apenas este tema del contenido, imagínate el contenido que ustedes desarrollan, que es bien didáctico, bien estructurado, todo lo demás, humanizar ese contenido para conversarlo con diferentes sectores es propuestas que no se han hecho todavía y son bien novedosas. Y en nuestras regiones se ocupan bastantes iniciativas de ello, por lo mismo que hablábamos al inicio. El problema que hay en la no bancarización y en la resistencia a bancarizarse es la falta de educación financiera. Y con esto voy cerrando, Juan, quería preguntarte, ¿también tienen ustedes estudios de educación financiera y qué tipo de métodos digamos, cómo enfocan esos estudios como para poder entender la mente de la persona que no, que se resiste a ello? Sí, fíjate que, bueno, son estudios más humanos de entender a las personas, o sea, y una de las cosas que vemos que genera más resistencia, por ejemplo, la bancarización, irónicamente Colombia, que tiene una alta bancarización, son los impuestos que te ponen necesarios o innecesarios a lo que es la banca. Por ejemplo, el 4 por mil en Colombia, el punto 15 en República Dominicana. Costa Rica tiene impuestos por el uso de divisa extranjera. Entonces, todo tema transacción que tú utilices de Netflix, etcétera, genera impuestos. Y eso lo que genera al fin y al cabo es resistencia, dolor, fricción, y eso de alguna manera es ahí donde yo creo que también intervenir en la educación financiera, pero también intervenir en los elementos que generan la fricción. Es más costoso hacer mover el efectivo. Y si el regulador entendiera eso, que puede recuperar el impuesto con una banca digital que permita fácilmente pagar impuestos casi que el día, etcétera, y taxar más fácil, más que poner impuestos hacia la banca o poner limitaciones hacia la banca, podríamos mejorar muchísimo estos indicadores. Sí, totalmente comparto con vos en ese aspecto, Juan, que sí, hay mucha tela que cortar y eso también digamos, tiene esa dualidad de bueno y malo. Es como el emprendedor lo quiera ver en este caso, como vos lo estás viendo en este episodio. Y la verdad, pues agradecerte también por haber llegado hasta acá. Ha sido sin duda un episodio, Juan, que muy educativo. Muchas gracias por darnos el espacio de poder conversar contigo este tema que es apasionante, al mismo tiempo también es de mucho interés y me alegra que en esta primera colaboración que hemos desarrollado con EY, que estoy seguro van a haber muchas más por la coyuntura que hay en temas de estudios que desarrollan y por la conversación que se tiene que desarrollar en diferentes regiones en diferentes partes de la región. Me parece a mí que este va a ser el primero de muchas colaboraciones que vamos a estar llevando a cabo, así lo esperamos. Y nada más queda agradecerte, Juan, y pues de darte las últimas partes, las últimas palabras, comentarios que tengas con respecto a lo que ves en el futuro de los pagos electrónicos y algún tipo de llamado a empresarios, emprendedores o sectores relacionados a la industria que también pues, apoyen al crecimiento de este tipo de giros. Sí, mira, mi comentario a los emprendedores sería que más bien yo vería que un mercado donde no está bajo bancarización es un mercado de oportunidad. Ahora, también diría es qué problema quieres resolver. Lo he dicho varias veces ahorita, pero es importante qué problema quieres resolver y cómo te diferencias de el resto de propuestas para poder tratar de ver cómo lo llevas, lo implementas, lo sacas, buscar. Al final es un ecosistema, o sea, hay que integrarse con bancos, hay que integrarse en páginas web, hay que integrarse con comercios, etcétera. O sea,
Yo te diría que eso es lo importante. O sea, Centroamérica más bien sí puede estar rezagado en temas de bancarización, pero yo te diría que es un terreno fértil de oportunidades. Totalmente, Juan. Centroamérica es un terreno fértil para oportunidades. Recuerden eso. Muchas gracias a todos que nos siguieron en este episodio de Fundamentos Podcast. No se olviden de suscribirse, darle like, darle follow, darle clic a la campanita para estar activos a las próximas, a las noticias que hacemos, a las entrevistas que hacemos, a los cursos que hacemos, a los radares de industria como el que hicimos el día de hoy. Así que gracias por sintonizarnos y también nuevamente Juan desde Panamá, un fuerte abrazo, muchas gracias por hacer esto posible. Nos mantenemos en comunicación, nos vemos a la próxima. Chao.